tardes tengan todos ustedes. Vamos a continuar con las clases del temario. Perdón, siguen entrando personas. Y pues veremos a partir de hoy, el día jueves, temas que están relacionados con flagelados intestinales y muy particularmente con Giardia lamblia, también conocida como Giardia intestinales o Giardia duodenalis, que es responsable de esa enfermedad que se conoce como giardiosis. En esta diapositiva pongo algo que es muy importante en la vida de los médicos aquí en La Paz y en Bolivia tal vez, que es nuestro hospital, ¿no? Nuestro viejito hospital de clínicas que ha cumplido más de 100 años y que continúa tal cual a pesar de todos la cantidad de veces que han dicho que van a construir un nuevo hospital, pero bueno, un homenaje siempre a este hospital donde nos hemos formado pues miles de médicos de este país. Doctor, disculpe. Bien, sí, dígame. No está presentando la pantalla, doctor. Ay, perdón. Vamos a ver, no sé qué ha pasado entonces, ahora vamos a ver. ¿Ah? Sí, ahora sí, doctor, ya se puede ver. Ok, gracias por hacerme recuerdo, muy bien. Entonces les decía que pues nada, vamos a comenzar con este tema de Giardia y les comentaba de mi hospital, de nuestro hospital, ¿no? Un hospital que tiene mucha importancia en la vida de quienes nos hemos formado en medicina. Bueno, pues los flagelados intestinales son un grupo de parásitos muy importante, parásitos que son morfológicamente diferentes, aunque todos tienen algo fundamental que, como ponemos aquí, son los flagelados, ¿no? Y dentro de ellos encontramos con alguna frecuencia estas 6 especies en nuestro medio, de las cuales Giardia lamblia obviamente es la más importante, mientras que las otras son muy ocasionales, algunas de ellas saprófitas, caso de Trichomonas hominis, que es saprófita, Chilomastix mesnili también, que es saprófita, Enteromonas, que es saprófita, Retortamonas, que es patógena, y Dientamueva también, que es patógena. Y todos estos parásitos que estamos anotando aquí se caracterizan por tener flagelos. Ahí vemos un esquema inicialmente y una variante de una fotografía en la que vemos los flagelos, ¿no? Estos flagelos son fundamentales porque le permiten para esto poder moverse. A diferencia de las amebas, que las amebas emitían pseudópodos para su movimiento, estos pues poseen estos flagelos, ¿no? La mayoría son uninucleados, excepto Giardia, que es binucleado, igual que Dientamueva fragilis, que también tiene 2 núcleos. Y presentan una serie de estructuras internas que vemos aquí, el axiostilo, la costa, un núcleo, la pelta, etcétera, que tienen que ver con el movimiento del parásito y darle esa morfología tan particular como si fuese una hoja, es esa forma ovoide, ¿verdad? Que está determinada cabalmente por este conjunto de estructuras que poseen estos flagelados. Algunos tienen algunas otras y a algunos otros les falta alguna, pero eso es lo que en general todos los flagelados que vamos a estudiar durante estos días, pues tienen como característica esas estructuras que son totalmente distintas de las amebas, ¿no? Estos sí tienen una serie de otros complementos en el citoplasma que van a dotarles de la virulencia, van a generar toxicidad, van a permitir también que estos parásitos puedan moverse, como les decía, y además estructuras que les permiten una división. Y la multiplicación de los flagelados en general es una división binaria simple longitudinal, es decir, el cuerpo se parte en 2 junto con la nucleotomía, de tal manera que cada trofozoito genera otros 2 trofozoitos. Las especies de Giardia, que para nosotros son importantes, son las que ustedes ven ahí, ¿no? Obviamente, la de mayor importancia para nosotros es Giardia lamblia, que si bien es un nombre genérico, también se conoce como Giardia intestinalis. El nombre lamblia se debe al profesor Lamb, que fue quien hizo la primera descripción del parásito.
Vamos a ver quién descubre, pero él hace la primera descripción. Y en honor a él es que se coloca el concepto de Giardia lamblia. Ahora bien, se la conoce como Giardia intestinalis también. ¿Por qué? Porque tiene como hábitat el intestino delgado. Y si somos mucho más específicos, también se la conoce como Giardia duodenalis. ¿Por qué? Porque también parasita la región del duodeno y el ilio superior. Entonces, esos nombres que tiene Giardia, pues los iremos aclarando en el transcurso de este tiempo. Existen otras especies de Giardia, como ustedes pueden leer, y lo más interesante es que todas las especies, tanto humanas, de animales domésticos y estas otras, son absolutamente similares en su morfología. Eso ha llevado a entender que hoy por hoy, por lo tanto, deberíamos hablar no de Giardia lamblia o Giardia intestinalis o Giardia duodenalis, sino del complejo Giardia. Reitero, porque tanto el trofozoito cuanto los quistes son absolutamente similares, que es lo que nos ha tocado ver en trabajos de investigación que realizamos años atrás. Es interesante la historia, porque definitivamente este señor, Antoine von Leeuwenhoek, es el padre de la microbiología, si queremos decirlo así. Él estuvo con un cuadro diarreico, fíjense que estoy hablando de hace más o menos 400 a 500 años atrás, y él inventó este aparatito, donde hay una lente, colocó una aguja donde ponía una muestra, ¿de acuerdo? Y esto es lo que él vio. Este es un modelo que se ha hecho, y este sería el primer microscopio que ha existido. Imagínense el tamaño y la habilidad que él tuvo para poder imaginarse cómo ver ese cuadro diarreico que tenía. Y cuando observas la materia fecal fresca, él ve algo que se movía y le llama animaléculos móviles. Es decir, si se mueven, ¿y quiénes se movían? Se movían los trofozoitos. Este descubrimiento hace que años después ya se pueda comprender y se pueda ya desarrollar la microscopía. Entonces, Antoine von Leeuwenhoek es el padre de la microbiología, el padre de la microscopía. Y fíjense qué interesante cómo tantos años atrás, con elementos tan sencillos, él logró poder ver a estos parásitos en su organismo. Entonces, pues una de las estructuras típicas que él vio fueron los trofozoitos, ¿no? Estos trofozoitos que los presentamos en 3 esquemas, el primero en una tinción tricrómica, el segundo un esquema para reconocer todas las estructuras que tiene en su interior y la tercera fotografía, una fotografía de microscopía electrónica. Como ustedes pueden ver, ya tiene una estructura como una perita, piriforme. Tiene unas medidas en micrómetros relativamente grande el trofozoito, fácil de ver, reconocible pues a todas luces, porque si nos ponemos y prestamos atención en este que estoy marcando, pareciera la carita de una persona, ¿verdad? Sus ojitos, la nariz, la boca, ¿de acuerdo? Y que tiene que ver con las estructuras en su interior, es decir, esta estructura piriforme posee 2 núcleos, que los estoy marcando en la figura del centro, que se pueden ver también aquí como 2 ojitos, ¿de acuerdo? Es una carica prácticamente. Estos núcleos están no dentro, sino que pareciera que estuvieran dentro de una estructura llamada el disco suctorio o ventosa de succión. Una estructura que le permite al parásito poderse adherir al epitelio intestinal a objeto de reproducirse, es decir, solo se adhiere, por eso se llama disco suctorio o ventosa de succión, para poderse adherir y además para poder, a través de ósmosis, absorber nutrientes que requiere para su evolución y posterior multiplicación. Un disco suctorio bastante grande, con sus 2 núcleos, ¿de acuerdo? Unos núcleos que pues, no tienen cromatina periférica, sino que este punto más oscuro, o los pequeños puntos que se ven en esta otra fotografía, es la concentración del material genético, de acuerdo con su cariosoma central. Presenta 4 pares de flagelos, ¿de acuerdo? En total son siempre 4 pares de flagelos. La distribución es muy interesante. En algunos casos aquí en la micrografía electrónica se ven nada más 2 pares, porque los otros pares están en la parte de atrás, ¿de acuerdo? En los esquemas se ve fácilmente.
Cuando se ve con tinción difícilmente se van a poder ver los flagelos, en razón de que por las tinciones los flagelos prácticamente se destruyen y lo único que se ve es el cuerpo del parásito y unos cuerpos parabasales, unas estructuras que hasta ahora no se conoce exactamente para qué sirven, pero que pareciera que participan en darle una configuración o una estructura a este parásito. Entonces tenemos los trofozoitos. La otra estructura fundamental son los quistes. De igual manera vemos aquí un quiste, que normalmente lo vemos así en la tinción con Lugol, en un coproparasitológico normal, y los quistes en una microfotografía electrónica. Entonces, estos quistes son ovoides o redondeados. Es mucho más frecuente verlos así ovoides, en los cuales encontramos los núcleos que normalmente están agrupados en un extremo. Los trofocitos tienen 2, los quistes tienen 4 núcleos, ¿de acuerdo? Y los cuerpos parabasales y los axostilos que darán lugar posteriormente a las estructuras que hemos comentado de los trofozoitos. Es importante considerar que el quiste no se reproduce. Lo único que hace es dividirse, no se reproduce, se divide, ¿de acuerdo? De manera de que una división que corta el quiste de por medio va a permitir la formación de trofozoitos. O sea, los quistes no generan nuevos quistes, los quistes generan trofozoitos, los trofozoitos generan nuevos trofozoitos y los trofozoitos generan quistes. No sé si me dejo entender, ¿de acuerdo? Entonces, quien se reproduce, como veremos en un esquema, son los trofozoitos. Estos solo se dividen, ¿de acuerdo?, para dar lugar a la formación de los trofozoitos. Muchas veces los quistes los encontramos redondeados, porque tienen que imaginarse que son estructuras tridimensionales. Entonces, a veces el quiste puede verse no en este sentido, sino como si estuviera parado, si me dejo entender, y parecen más redonditos. ¿De acuerdo? Eso cuando se hace microscopía, que lamentablemente con ustedes no podemos hacer. Bien. El complejo Giardia, que tiene tanto el Muri, Sitachi, todos las otras Giardias que hemos visto como especies, ¿de acuerdo? Nosotros las agrupamos como un complejo. Y un complejo porque son similares, son absolutamente similares. Y ese complejo se basa en trabajos que hicimos, en el cual encontramos que, por ejemplo, muchos pacientes eran asintomáticos, ¿de acuerdo? Y otro grupo de sintomáticos. Que hay muchísimos individuos portadores de la infección. La dosis infectante es definitivamente muy pequeña, ¿de acuerdo? Son altamente resistentes al cloro y esta imagen ya les dejo como primer elemento de que el principal mecanismo de transmisión, no el único, pero el principal es el agua, ¿de acuerdo? Inclusive el agua potable, que son muy resistentes a condiciones como veremos después. En este caso, en esta época del año estamos con una temperatura pues muy baja, de 8 grados, por ejemplo, ¿verdad? Y los quistes en el medio externo van a resistir durante 5 semanas en las temperaturas en las que nos encontramos ahora. Y además, porque hemos visto los mismos quistes en animales domésticos y peridomiciliares. Un animal peridomiciliar, por ejemplo, son los ratones. Entonces, cuando se han hecho estudios, y muchos estudios nosotros en un grupo de animales, encontramos que eran los mismos quistes que encontrábamos en el humano, encontrábamos en estos animales. Por eso, en nuestra opinión, lo que debemos hablar es del complejo Giardia, porque son diferentes especies que son importantes para el ser humano y que además son de alguna manera difíciles, es decir, imposibles de diagnosticar por los métodos convencionales, sino, y más bien son mucho más fáciles cuando se utilizan como métodos moleculares de diagnóstico. Bien. ¿Cómo es la prevalencia en nuestro medio? Esta diapositiva pues la han visto porque son trabajos que nos han llevado mucho tiempo para comparar la situación de protozoos patógenos en el Alto Beni y el Altiplano nuevamente. Es interesante ver el comportamiento de Giardia. Giardia, la que está con las flechas, fíjense que más o menos no tiene casi nada que ver con relación a las condiciones climáticas en las diferentes regiones que habíamos trabajado. Obviamente se va a acompañar y encontramos también mucho de Blastocystis hominis, que lo vamos a estudiar y fíjense, tiene tal vez las prevalencias más altas en la zona
en el altiplano, y el concepto de entamoeba histolítica dispar, que en ese entonces no sabíamos que era Mochkovsky, además, y obviamente que pues acompaña de igual manera a los pacientes. Esa imagen nos está planteando, por lo tanto, que giardia la giardiosis es una patología endémica, es decir, es una patología que se puede adquirir a lo largo del año independientemente de la altitud, del clima, de las condiciones ambientales, de la humedad y de la temperatura. Entonces, esto es una demostración que giardia se encuentra absolutamente en todas las regiones, por lo tanto, es un parásito que al estar en diferentes niveles ecográficos, ecofisiográficos, pues la transmisión también va a afectar severamente a las personas. Cuando hemos trabajado con giardia, hemos visto que giardia siempre está acompañada de otros parásitos. Y es interesante ver en esta diapositiva cómo los multiparasitismos tan frecuentes y tan importantes, lo mínimo que hemos encontrado en la mayoría, en todos los casos positivos están por encima del 70%, son mínimo 3 parásitos. Y hemos encontrado inclusive niñas que tenían hasta 11 especies distintas en su organismo. Esta imagen nos tiene que hacer reflexionar en términos de que, como siempre digo, no podemos seguir pensando en un parásito aislado. Tenemos que pensar en el paciente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el capítulo anterior, ustedes hemos visto todos el caso de los nemátodos. Pues ustedes bien saben que muy difícilmente vamos a encontrar una persona que tenga solo Ascaris, solo ancilostómido cualquiera. ¿Por qué? Porque las formas de infección son similares y por lo tanto, cuando hay una contaminación externa, también los protozoos van a contaminar y de hecho, cuando nosotros vemos un paciente, siempre debemos comprender mucho más si vive en malas condiciones de saneamiento ambiental y o además proviene de un lugar tropical, que debemos pensar siempre en pedir un copro parasitológico, porque ya la demostración es suficiente para ver la cantidad de parásitos que pueden existir en las personas, mucho más si se trata de individuos menores de 16 años en los cuales hemos hecho el trabajo. Entonces, obviamente en los adultos sucede un fenómeno similar, fundamentalmente en las poblaciones de mayores de 50 años, cuando ya el sistema inmune no tiene la misma capacidad, en quienes encontramos una gran cantidad de parásitos nuevamente. ¿Qué quiero decir con esta parte? Que el médico general debe estar absolutamente comprometido con la búsqueda de agentes infecciosos, llámense parásitos, llámense bacterias o virus, en individuos que viven en deficientes condiciones de salud. Y creo que esta imagen que ustedes ven, de haber encontrado mínimo 3 en los positivos y máximo 11, nos da un parámetro de las pésimas condiciones de salud y de vida que tiene una gran mayoría de nuestra población. Bien, volviendo a giardia en particular, el ciclo es de lo más sencillito que se pueden imaginar. Y el hecho de que sea un ciclo tan sencillo, obviamente da lugar a que la infección sea mucho más fácil de tomar un gran número de personas. Si nos ponemos a pensar, perdón, en los ancilostómidos, por ejemplo, oye, ahí hay muchas condiciones que se requieren. Un clima, requerimos que las personas estén descalzas, etcétera, etcétera. En cambio, este parásito que tiene como la única y principal vía, bueno, no la única, pero la principal vía, la vía oral, va a ingresar con cuestiones tan sencillas como las que ven ustedes aquí. Todos los días las personas toman agua, todos los días tomamos alimentos y por lo tanto, como los quistes son tan resistentes, pues estos van a ingresar a nuestro organismo, estos quistes van a resistir la acidez gástrica, tal igual pasa con como hemos visto en las amebas, estos quistes a nivel del duodeno van a partirse en dos, como les había dicho, y van a dar lugar a la formación de los 2 trofozoitos. Estos trofozoitos van a habitar estrictamente el intestino delgado, fundamentalmente el duodeno y el yeyuno, ¿de acuerdo? Y estos trofozoitos lo que hacen es adherirse un tiempo muy corto a través
del disco suctorio, que vemos un poco de imagen de perfil acá, para luego poderse dividir, ¿de acuerdo? Se dividen en dos, de tal manera que al partirse el trofozoito en dos, da lugar a nuevos trofozoitos, y estos trofozoitos, una vez, por factores hasta ahora no conocidos, se transforman en quistes. O sea, aquí no hay ni metaquistes ni nada, aquí hay trofozoitos y quistes. Reitero, los quistes como estructuras de resistencia en el medio externo y los trofozoitos como las formas vegetativas de multiplicación y o división que permiten mantener su especie. Los quistes de alguna manera también mantienen la especie por su elevada resistencia en el medio externo. Entonces, fíjense, es un ciclo tan sencillo, tan concreto, que pues imposible que nos vayamos a olvidar del mismo. Hay algunos aspectos biológicos que debemos comprender para entender la transmisión y la propia enfermedad. Los quistes, fíjense, al igual que en los quistes de los amébidos, altamente resistentes a las condiciones externas. Por lo tanto, temperatura, pH, son resistentes a la radiación ultravioleta. En el agua potable, ojo, en el agua potable pueden estar a 8 grados por muchos meses, y a 21 grados por un mes, y a 37 grados, perdón, aquí ha faltado un dato, a 37 grados más o menos entre 2 a 3 semanas. Es el tiempo que pueden resistir estos quistes en el medio externo. Entonces nos está dando una gran posibilidad de transmisión, porque todos tomamos agua todos los días, sea agua filtrada o potable, como en las ciudades, y en las zonas rurales tienen que beber el agua de la cual pueden disponer. Como habíamos dicho, todos los quistes son similares en todos los animales que hemos visto. La dosis infectante es muy bajita. Fíjense, apenas 2 o 3 docenas de quistes son suficientes para que podamos infectarnos. Hay una desenquistación que habíamos dicho a nivel del duodeno, porque ahí está secretándose la bilis, los jugos pancreáticos. Es un pH de 7.2 aproximadamente, ¿de acuerdo? Y como habíamos dicho, cada quiste posee 2 trofozoitos. Ok. Los trofozoitos, en cambio, son los que producen la enfermedad. Son muy exigentes en su nutrición, ¿de acuerdo? Muy exigentes. Fíjense que requieren muchos nutrientes y además requieren oxígeno. Y a nivel del duodeno alto, la concentración de oxígeno es mucho mayor que a nivel del íleon y menor todavía a nivel del intestino grueso. Por lo tanto, tiene un metabolismo microaerófilo totalmente demostrado. Ahora bien, dentro de lo que es Giardia lamblia, se ha encontrado que tenemos 8 grupos genéticos de la A, B, C, D, F, G y H. De estos 8 grupos que existen, los grupos A y B son muy preferentes, tienen una mayor preferencia por los humanos. Por esa razón es que se llama Giardia intestinalis, ¿de acuerdo? O Giardia duodenalis. Porque los otros grupos, ¿de acuerdo?, del C al H, son muy específicos de animales, de varios tipos de animales. Y por esa razón, de ser tan específicos el A y el B, es que tendría que ser en el caso humano, el denominativo de Giardia intestinalis o Giardia duodenalis. Reitero, ¿por qué? Porque estos dos grupos son casi específicos para el humano, ¿de acuerdo? No especies específicos, porque también se encuentran en los animales con los que compartimos el espacio físico. Entonces, estos se llamarían en realidad Giardia duodenalis e intestinalis. Y de la A a la H serían Giardia lamblia. Esa es una diferenciación que hoy por hoy se realiza con estos tipos de parásitos. ¿Cuáles son las condiciones para que el parásito pueda reproducirse y pueda generar enfermedad? Hay determinadas condiciones previas que tiene que tener la persona para que se pueda desarrollar la enfermedad. ¿Okay?
Estamos viendo, ¿no? Seguimos viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Sigue la presentación? ¿Se ve? Sí, Sí, doctor. sí, doctor, Ok, se ve. ok. Entonces, fíjense que hay varias condiciones del humano que van a facilitar que el parásito, como ustedes ven en esta fotografía, se pueda adherir al epitelio del intestino delgado. Entonces tenemos ahí una serie de condiciones y yo quiero hacer precisión en esta que estoy marcando. Cuando las personas se enferman por el consumo de agua no potable, no solamente van a ingerir giardia, van a ingerir virus, van a ingerir bacterias que son responsables de ocasionar diarreas. Por lo tanto, si nosotros vemos y comprendemos que la mala ingesta la no ingesta de agua potable puede condicionar otras enfermedades infecciosas, estas van a abrir la puerta, si ustedes quieren, o van a facilitar para que Giardia pueda colonizar el intestino. De hecho, también, cuando la lactancia materna es menor a la estipulada, hablamos de 6 a 9 meses como máximo, ¿de acuerdo? Y se corta la lactancia materna, también esos niños son mucho más susceptibles de enfermar. Y así una serie de otras patologías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las condiciones para que este parásito que vemos aquí, la giardia vista lateralmente, pueda generar patología? Primero, que tiene que haber citoadherencia. Ya sabemos aquello, a través de cisteínproteasas, a través de adhesinas y giardinas, que son un grupo de moléculas que le permiten adherirse a las células de nuestro epitelio. Adheridas a la célula epitelial, comienzan a secretar toxinas, ¿de acuerdo? Para poder impedir que la inmunoglobulina A pueda disminuir su citoadherencia. Al mismo tiempo, hay una gran variabilidad genética y antigénica. Aquí también hay cepas de Giardia que son más agresivas que otras. Y los flagelos también generan una micro lesiones en el epitelio porque estos parásitos están en permanente movimiento. Como también hay cepas de estos parásitos que pueden mantenerse en el estómago. Esto va a tener su importancia en el por qué es difícil tratar a esta enfermedad. Entonces, el conjunto de estos factores, es decir, del hospedero y los factores propios del parásito, pues, ¿qué van a producir? Ahí vemos otro corte histológico, vemos las giardias libres, ¿de acuerdo? Y otras que están adheridas al epitelio intestinal. Entonces, están adheridas a través de la ventosa y a través de las adhesinas y giardinias, las cisteínproteasas que hemos visto, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué va a producir? Que la unión intercelular que ustedes han estudiado en histología, las sonulocludens, etcétera, y todas estas sustancias, pues por las sustancias tóxicas que elimina el parásito, estos complejos de unión entre las células desaparezcan. ¿Qué va a producir ese fenómeno? Va a producir una reacción local, una reacción anafiláctica, una alergia, para dejarme entender, en el lugar donde los parásitos están actuando. Van a producir una inadecuada respuesta por parte de la inmunoglobulina que impide la adhesión de los parásitos al epitelio. Hay una hiperplasia de las criptas. Como estas células han sido afectadas, porque esta célula que ha sido afectada prácticamente se descama y va a subir inmediatamente una célula inmadura, esa presencia de células inmaduras va a ocasionar un déficit de varias enzimas que ustedes han estudiado en bioquímica y tienen una notable importancia, y se produce en conjunto por la acción de las cisteínproteasas, por la acción de las interleucinas, al igual que en las amebas, una importante reacción inflamatoria intestinal. Se produce una enteritis, una inflamación del intestino delgado. Pero esa inflamación viene además adecuada porque los nuevos enterocitos que son inmaduros, aparecen en el lugar en la superficie del epitelio hipotróficas. Es decir, hay la hipotrofia de la microvellosidad.
Por lo tanto, al haber hipotrofia de la microvellosidad, no hay capacidad de absorción de nutrientes. Y además, como son células inmaduras todavía, enterocitos inmaduros, tampoco pueden secretar enzimas adecuadamente. Entonces, hay un déficit de la producción de enzimas y hay un déficit, por lo tanto, en la absorción de nutrientes. Eso significa, ¿verdad? Uy, ¿qué pasó aquí? Eso significa, perdón, ahora sí, que el parásito, pues una vez que llega, va a tener que, se va a encontrar con barreras naturales. El mucus intestinal, que ya hemos visto en el caso de amebas, la importancia que tiene para evitar la adhesión, la propia peristalsis intestinal, la secreción de proteasas, liprasas y sales biliares, que también destruyen al parásito, la microbiota intestinal, bacterias que tenemos y que impiden también que el parásito se pueda adherir, y las células de Paneth que cobran una importancia notoria en el epitelio intestinal. Pero como este parásito secreta toxinas y secreta las sustancias como las cisteína-proteasas, pues el resultado es que va a haber, el parásito se va a adherir a las células intestinales y va a tener una gran multiplicación, creando en pocos días, aproximadamente entre 1 o 2 hasta 4 semanas, una gran cantidad de parásitos, ¿de acuerdo?, que van a estimular el sistema inmune, y el sistema inmune va a reaccionar a través de estos mecanismos, como por ejemplo la secreción de óxido nítrico por parte de los macrófagos que se encuentran en la base del epitelio intestinal, y por lo tanto otro tipo de elementos que generan concentraciones de oxígeno que son deleterias para la lactoferrina, un nutriente que está en la leche materna importante para bloquear al parásito, las defensinas, los fagocitos, las células dendríticas, etcétera, que van a impedir que estos parásitos puedan continuar su reproducción. Y obviamente ya tenemos una inmunidad adaptativa cuando nuestro organismo produce una gran cantidad de inmunoglobulina A secretoria, se llama, y la presencia de muchas células de linfocitos T que también son responsables de evitar que este parásito pueda continuar su actividad. Pero a pesar de estas barreras inmunológicas que están determinadas o que están estimuladas, perdón, por este conjunto de antígenos que ustedes están viendo aquí, son antígenos que se han encontrado en estos parásitos, pues a pesar de aquello, nuestro organismo va a generar la respuesta, como ya hemos dicho, ¿no? El mucus intestinal que impide su adherencia, la IgM, la primera inmunoglobulina que aparece, que se le encuentra en la mucosa intestinal cuando el parásito está, la abundante secreción de la IgAS, así se sintetiza el nombre, ¿no?, que significa inmunoglobulina A secretoria intestinal. Esta inmunoglobulina es de lo más importante porque reduce la motilidad y la adhesión parasitaria, o sea, bloquea para que el parásito no pueda eliminar las sustancias que tiene y pueda afectar, atentar contra las células. Aparece la inmunoglobulina G, muchos linfocitos intraepiteliales, muchas células citotóxicas, ¿de acuerdo? Y los anticuerpos específicos que en el caso particular de la lactancia van a dar al paciente. Pero ¿qué hace este parásito? Porque si esto funcionara adecuadamente y el parásito no tendría capacidad de evadir la respuesta inmune, no habría enfermedad. Pero ¿qué hace este parásito? Secreta una cisteína-proteasa que se llama IgA1, ¿de acuerdo? ¿Qué hace? Impide o bloquea la secreción de esta inmunoglobulina. O sea, es realmente un hecho de lo más interesante, porque ese bloqueo cabalmente atenta o afecta a la producción de la principal inmunoglobulina para evitar que el parásito se multiplique. Porque una vez que se adhiere al epitelio de nuestras células, el parásito ya comienza en un tiempo muy corto su reproducción, incorpora nutrientes y rápidamente se comienza a reproducir. Es decir, es un parásito que realmente tapiza, si ustedes quieren, el epitelio intestinal e impide una buena secreción de enzimas y una adecuada absorción de nutrientes.
Esta es la base, por lo tanto, la base de la acción patógena que produce este parásito. Si me preguntaran, me dicen, ¿qué acciones patógenas son en realidad? Una acción tóxica importante y una acción enzimática. Esas dos acciones son las fundamentales. En libros muy antiguos van a hablar que hay una acción mecánica. La acción mecánica se ha demostrado no tiene mayor importancia porque el parásito no se queda continuamente en una célula. El parásito se multiplica y se mueve, se multiplica y se va a otras células. O sea, no es que tapiza de manera continua. Los trofosforitos están en reproducción permanente. Entonces, pues este parásito va a generar varias formas clínicas, ¿no es cierto? Tiene un periodo de incubación y nos vamos a encontrar que este parásito genera 4 grandes cuadros. Los individuos asintomáticos, es decir, aquellos individuos inmunocompetentes, que normalmente los vamos a encontrar entre la juventud y la etapa de ser adultos, en los cuales hay giardia, pero asintomática. ¿Por qué? Porque su sistema inmune impide que exista una gran cantidad de giardias en su intestino. Mientras que en niños, y obviamente los niños que viven en deficientes condiciones, vamos a encontrar una enteritis aguda, una enteritis crónica, que luego vamos a relatar, y como complicación final de la enteritis crónica, es decir, de los niños que desde muy pequeños, hemos visto que los niños alrededor del segundo a tercer año de vida ya tienen giardia. Imagínense desde qué edad, pues si es una giardia de más que por vivir en el lugar que viven, tienen permanentemente el ingreso de giardias de diferentes cepas además, le va a producir lo que llamamos el SMA, fundamental, el síndrome de mala absorción, que es producto de la enteritis crónica, ¿de acuerdo? La enteritis crónica es producto de la enteritis aguda, obviamente. Y este individuo con un síndrome de mala absorción, pues no va a poder absorber grasas tan importantes para el desarrollo celular, las vitaminas liposolubles, ¿no?, fundamentales para muchos procesos celulares de nuestro organismo, la vitamina B12, el hierro y el ácido fólico. Es decir, que de alguna manera la enteritis crónica, el síndrome de mala absorción, va a dar lugar a un síndrome anémico, porque no hay vitamina B12 y ácido fólico. ¿Se imaginan ustedes un niño que tiene ancilostómidos o también tricuris, y esos ancilostómidos que le están produciendo una depresión de glóbulos rojos, pero además este niño tiene giardia? Imagínense la complicación y el cuadro clínico de estos niños que viven en esas condiciones. Y ahí está, niños de bajísimo peso y talla, obvio, porque no tienen suficiente concentración de oxígeno gracias a la pérdida de hemoglobina, por ejemplo, por ancilostómidos, la pérdida de nutrientes por mala absorción. A estos niños les podemos dar cualquier superalimento, no lo van a absorber porque tienen lesionado el intestino, es decir, tienen enterocitos inmaduros que no tienen la misma cantidad de microvellosidades. En estos niños, por lo tanto, niños pequeños y delgaditos, niños que eliminan mucha grasa en su materia fecal, se llama esteatorrea. ¿Y por qué? Porque la secreción no es suficiente para que todas las grasas, los lípidos, puedan ser metabolizados. Por lo tanto, esas condiciones generan mucha irritabilidad, el déficit de oxígeno, la mala gana, la falta de fuerza, etcétera, hace que los niños sean muy irritables, que además, por el déficit que tienen, les facilitan a otras infecciones. Es decir, las infecciones facilitan a giardia y giardia facilita a otras infecciones y obviamente con un desarrollo psicomotor realmente inadecuado. Es decir, los niños con estas enfermedades parasitarias y bacterianas, porque no podemos dejar de lado las enfermedades bacterianas, esta presencia dentro del organismo humano hace que el futuro de estas poblaciones infectadas no sea nada bueno. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Esta imagen es de lo más interesante para que vean en una microfotografía la cantidad de giardias que están en el epitelio intestinal.
Tenemos la enteritis aguda, ¿no? En la enteritis aguda, como hay un proceso inflamatorio, y esto no se vayan a olvidar, la giardiosis es un proceso inflamatorio muy importante, va a generar un cuadro diarreico porque pues todos los alimentos que llegan al intestino delgado no son digeridos adecuadamente y son abundantes diarreas de inicio muy brusco, de un olor muy intenso. Pues toda materia fecal huele, pero en el caso de la giardiosis huele aún más porque cabalmente se ha producido una fermentación en el paso del intestino delgado y el intestino grueso. Esa fermentación produce gases y esos gases se llaman flatulencias, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la persona tiene una distensión abdominal por acúmulo de gases. Yo quiero detenerme aquí para comprender que hay muchas personas que toman leche o después de una comida sienten que pues tienen que desabrocharse, quitarse el cinturón, desabrocharse la ropa porque notan que su abdomen, su barriga ha aumentado de volumen y eso es por gas. ¿De acuerdo? Por gas. Entonces, en la enteritis aguda existe ese fenómeno, muchas veces lientéricas, es decir, que la materia fecal, como no ha habido una buena digestión de nutrientes, en la materia fecal se eliminan alimentos visibles. Hay un dolor epigástrico o periumbilical, ¿de acuerdo? Porque el parásito, recuerden, está básicamente tapizando el duodeno y el ilio superior y por lo tanto en este lugar se produce un dolor de tipo cólico. Entonces ese dolor, ese dolor retortijón que decimos, la gente dice retortijón, el nombre médico es retortijón, perdón. Entonces ese dolor que al cabo de unos pocos, de un minuto o 2 minutos obliga a ir al baño, nos está hablando de una enteritis aguda. Aquí no tiene que haber ni moco ni sangre. ¿Por qué? Porque el parásito no invade, como el caso de las amebas. La enteritis crónica, más bien ya no son heces diarreicas, son heces pastosas, pero igual muy fétidas por la fermentación, lientéricas, alguna vez diarreicas, ¿de acuerdo? Pero sí, aquí sí vamos a encontrar muchas flatulencias y mucha distensión abdominal. Esto es muy característico. En muchos pacientes con enteritis crónica, además, vamos a encontrar que se quejan de que eructan porque hay mucho gas. Y eructan, y el paciente dice, ¿sabe qué, doctor? Eructo sabor a huevo. Entonces, esos eructos sabor a huevo, sin que haya comido huevo, nos están hablando de un proceso de fermentación importante. Puede haber alguna vez una forma hepatobiliar y lo que se ve con frecuencia, no con frecuencia, pero en muchos casos, son urticarias. Quiere decir, y aquí sacamos otra conclusión, que todo paciente que tenga una alergia, le llamamos, ¿verdad? Una alergia visible, ese paciente, si no se conoce la causa, debe pedírsele un coproparasitológico porque grande será la sorpresa de encontrar que tiene Yardi. Uno de los temas más importantes en la giardiosis es que los pacientes son intolerantes a la leche. Y muchos niños, por ejemplo, o muchas personas no quieren tomar leche porque les produce gases. Dicen, no, me hincha la barriga, doctor, además me produce un poco de náuseas. O sea, no me cae bien, siente que no le cae bien. ¿Pero por qué no le cae bien? No es que tenga intolerancia a la lactosa, sino que la lactosa, que debe ser digerida o rota por la lactasa, y como el individuo no está secretando la suficiente cantidad de enzimas, ¿por qué? Porque sus enterocitos son inmaduros, entonces al no haber lactasa, pues la lactosa, la molécula de la leche, se queda en la luz intestinal, genera un proceso de lo que llamamos una osmosis, o sea, atrae agua hacia la luz intestinal, lo que incrementa el peristaltismo, diarrea. Además, esa leche va a fermentar, produciendo estos ácidos y CO2, y esto es lo que genera, por lo tanto, ese malestar que tienen los pacientes de intolerancia a la leche. Hay muchos pacientes que hoy hablan de intolerancia a la lactosa. Pero tú le preguntas, es que yo, doctor, tomo leche y me cae mal. Y si come queso, le pregunto, no, con el queso me va bien. Ah, entonces no es intolerancia a la lactosa. No es, porque el queso está hecho de leche. Entonces, fíjense cómo un concepto tan importante como el consumo de leche, mucho más en los niños, que es un elemento fundamental y central, es rechazado por ellos. Y esto se ve en las escuelitas con el desayuno escolar.
Muchos niños prefieren no tomar la bolsita de leche y la cambian por lo que sea o la regalan, porque saben que cuando toman leche les cae mal. Ah, pero les cae mal por algo. Y entre ese algo está la presencia de giardia intestinales. Aquí en este cuadro podemos ver las manifestaciones clínicas más frecuentes en los pacientes con la enfermedad y obviamente en los cuadros agudos tendremos mucha más diarrea, ¿no es cierto? Siempre acompañada de esteatorrea, o sea, la presencia de grasa no digerida, que da ese olor tan fuerte de la materia fecal, dolores, distensión abdominal, etcétera, etcétera, que puede llegar a cuadros muy importantes de pérdida de peso. Es decir, el 60% de los niños con un cuadro de enteritis crónica van a tener una pérdida de peso. Entonces, fíjense que existen muchas manifestaciones clínicas que debemos tener en cuenta a la hora de un paciente con giardia. No todos tendrán este listado. Algunos tendrán algunas otras manifestaciones clínicas más importantes que otras. Entonces, llegamos al síndrome de mala absorción. Las microvellosidades están disminuidas porque son enterocitos inmaduros. Por lo tanto, hay una menor capacidad de secreción y absorción de los enterocitos, ¿de acuerdo? No hay una buena conjugación de las sales biliares y se produce una reacción intestinal crónica. Por lo tanto, el individuo digiere inadecuadamente casi todo lo que come y entra en un estado de desnutrición. Entonces, el síndrome de mala absorción, que en realidad pudiera entenderse como una complicación de la giardiasis, no es más que una giardiasis crónica, repetitiva, en individuos que viven en condiciones inadecuadas, en condiciones ambientales inadecuadas. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? En términos de lo que es el médico general, nosotros vamos a utilizar siempre los métodos directos. Y por lo tanto, tendremos que pedir un coproparasitológico entre 9 a 14 días post-infección, que recuerden, es lo mínimo del tiempo de incubación. ¿Y qué es lo que el laboratorio va a encontrar? Va a encontrar fundamentalmente los quistes que vemos en esta imagen. Son teñidos con un coproparasitológico que en nuestro país y en muchas literaturas dicen hay que hacer un coproparasitológico serial. Tal es la gravedad de giardia en nuestro medio que en el 90% de los casos hemos solicitado un coproparasitológico simple, o sea, una sola muestra, porque está la cantidad de personas que hay con giardia en nuestro medio que no necesitamos que tengan 3 o 4 o 7 exámenes. Basta con uno y ya podemos ver giardia. Hay unos días que muestran más giardia, otros días que muestran menos cantidad de quistes, pero el coproparasitológico es lo que el médico general tiene que pedir. Un sondaje duodenal, el médico general difícilmente lo va a realizar, porque es meter una sondita por la nariz, llegar al duodeno, tomar una muestra. Se puede hacer, sí, no es complicado hacer un sondaje duodenal. Un aspirado gástrico que va junto con el sondaje duodenal es posible que sea. Pero ya un frotis de mucosa, la biopsia, etcétera, ya esto se realiza solo en centros especializados a través de la endoscopía. Entonces, el médico general lo que tiene que pedir son coproparasitológicos, sea uno o preferentemente también seriado para tener mayor certeza. ¿Tenemos opción de hacer diagnóstico indirecto? Sí, porque el parásito elimina muchas toxinas y por lo tanto nuestro sistema inmune, habíamos dicho, produce inmunoglobulina M, inmunoglobulina G e inmunoglobulina A. Y por lo tanto, el test de ELISA es un test que sí se puede utilizar a la hora de poder determinar la presencia de giardia. Claro, en nuestro medio podríamos hacer, sí, pero es suficiente por la cantidad de personas infectadas y por la cantidad de parásitos que tienen las personas infectadas, pues el coproparasitológico es suficiente. Para determinar la gravedad del síndrome de mala absorción, utilizamos el test se llama test de absorción de la decilosa, es un azúcar, muy rápidamente les comento. Este azúcar, lo que se hace, el paciente pues debiera estar preferentemente internado,
cuando se va a estudiar, o por lo menos debe ir al laboratorio a las 8 de la mañana, y ahí le dan un vaso con un azúcar. Ese azúcar se llama la desilosa. Se le da a las 7, 8 de la mañana un vaso con esta azúcar, y se le va tomando muestras sanguíneas a las 9, a las 10, a las 11 y a las 12. Si en esas 4 horas la concentración de xilosa en sangre, en otras palabras como glicemia, va subiendo, quiere decir que hay buena absorción. Por lo tanto, no hay un síndrome de mala absorción. Pero si el paciente no sube los valores adecuadamente, quiere decir que no está absorbiendo bien. Y por lo tanto, pues nos da ya un parámetro de que se trata de un síndrome de mala absorción. Ese síndrome de mala absorción se lo estudia mucho mejor cuando se hace una biopsia intestinal que permite ver la gran presencia de trofosocitos inmaduros, ¿de acuerdo?, que no van a permitir una adecuada secreción y absorción de nutrientes. El tratamiento realizamos en base a estos medicamentos. El metronidazol con muy buen resultado. Fíjense que ya no hablamos de mebendazol, hablamos de metronidazol, lo mismo que hablamos para amebas, ¿no? Es interesante los parásitos. Un solo medicamento nos da una buena cobertura. Recuerden en el caso de los nemátodos, ¿no? Con mebendazol y albendazol cubríamos a todos. Aquí en general también, con metronidazol y cenidazol cubrimos un muy buen espectro y por lo tanto eliminamos muchos parásitos que contienen. Pero fundamentalmente necesitamos darle otras medidas. Si el paciente tiene diarrea, hay que hidratarlo. Y algo que sí es fundamental tener en cuenta cuando se ha comenzado el tratamiento es darle yogurt. El biogurt, en otras palabras, no cualquier yogurt, sino el biogurt. ¿Por qué? Porque contiene lactobacillus. ¿Y qué significa esto? Que los lactobacillus rompen la molécula de lactosa. Y si ustedes recuerdan bioquímica, la molécula de lactosa se divide en dos, una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. Por lo tanto, esos monosacáridos sí el paciente los puede absorber. La molécula de lactosa no la absorbe porque es un disacárido. En cambio, el yogur ya es una molécula rota y por lo tanto favorece el recuperar el estado nutricional del paciente. Se le da una dieta muy rica en fibra para que ayude a la eliminación de los parásitos, bajen grasas y lactosa para evitar el problema. Ahora bien, ¿en qué tiempo el paciente está sanito o recupera su capacidad intestinal? Entre 4 a 8 semanas. No es como en otras enfermedades, que si Ascaris le da un tratamiento, adiós el parásito y la vida continúa. Aquí no. El problema está que los parásitos pues, han sido eliminados por el fármaco, pero las lesiones intestinales se mantienen. Y lo que tiene que pasar es una reepitelización para que el paciente pueda recuperar la capacidad de secreción y absorción de nutrientes. Eso se da en individuos que no se reinfectan. Pero en pacientes que viven en zona endémica, lamentablemente se reinfectan todo el tiempo, lo que hace muy dificultoso que se pueda realizar un tratamiento adecuado mientras las condiciones sanitarias no son de las mejores. Por lo tanto, epidemiológicamente haremos un par de comentarios. En Bolivia nos hemos encontrado que casi 1 de cada 3 niños menor de 12 años tiene giardia. 1 de cada 3 niños tiene giardia. Grave, gravísimo. Casi un tercio de la población tiene giardia. De alguna manera es un poco más frecuente en climas fríos y templados, sí, aunque estamos discutiendo aquello. Pero el agua potable, resulta que el agua no potable y el agua potable son el principal mecanismo de transmisión. Fíjense por qué. Porque aquí hay un valor que ustedes leen, el valor CT, que es la concentración de cloro en el agua que a nosotros nos llega a las casas por cañería. El valor normal, lo voy a apuntar aquí, que después lo voy a eliminar. El valor normal en el agua potable es de 0.002 de cloro. Ese es el valor normal. Con eso, este valor significa que el agua es potable. Para eliminar a giardia que se mete en el agua, habría que subir a una concentración, para dejarme entender, mínimo de 56. O sea, es agua imbebible. Es un agua que no se puede beber bajo ningún punto de vista. No se puede beber. ¿De acuerdo?
Obviamente ahí hay los problemas que estamos viendo, el contacto, etcétera, etcétera. Uno de los elementos fundamentales es tener en cuenta que el uso de piscinas se convierte en otro gran factor de riesgo, porque muchas personas se meten a las piscinas, no se duchan, no se bañan y hay partículas de materia fecal, fundamentalmente en los niños, que contaminan el agua. El agua tiene cloro, pero ese cloro es insuficiente para eliminar el parásito. Por lo tanto, una medida de profilaxis que ya me adelanto a decir es lo que se llama el método SODIS. ¿Qué es el método SODIS? Es utilizar en las botellas de plástico que están ahí en todas las casas, que esté limpio obviamente, echar agua, introducir agua, ¿de acuerdo? Colocar en una calamina, sobre una calamina metálica, no las calaminas de plástico que hay, sobre calamina metálica, y dejar la acción de los rayos solares, la radiación ultravioleta, va a ser suficiente para eliminar a los parásitos que hay aquí. Y más o menos cada media hora mover y agitar la botella. ¿De acuerdo? Este método que se llama la desinfección solar, SODIS, es lo que se utiliza en las zonas donde no hay agua potable. La radiación va a ser suficiente para eliminar los quistes, ¿de acuerdo? Porque estamos concentrando la radiación solar. Pero ustedes, mira, pero usted ha dicho que los quistes son resistentes a la radiación solar, claro, porque están dispersos. Pero si concentramos en una botella el agua que teóricamente está infectada, no solo por Giardia intestinal, sino por otras bacterias, tengan la seguridad que es una alternativa para poder disminuir el riesgo de transmisión. Y la profilaxis está en lo que ustedes ven, en lo que ustedes leen. Los métodos de la profilaxis significan una buena atención médica, la higiene de los alimentos, clave. ¿Y cómo vamos a hacer la higiene de los alimentos? Aquí está. Les sugiero nada de utilizar productos tóxicos como la lavandina o el DG6. 3 gotitas de tintura de yodo que se compra en la farmacia por cada litro de agua donde sumergimos las lechugas, todos esos alimentos que consumimos crudos. Y dejamos durante 15 minutos la acción del yodo. No le cambia el sabor y no es tóxico, la sal es iodada. Si utilizo 2 litros de agua, utilizaré 6 gotas, 3 litros 9, pero el tiempo no cambia, el tiempo es una constante. Hay que lavar las manos rigurosamente porque los quistes son inmediatamente infectantes también, no requieren ninguna evolución en el medio externo. Las moscas juegan un rol importante en la transmisión, de acuerdo tal cual hemos visto con el caso de las amebas. Hay una transmisión sexual, sí, en las prácticas homosexuales, y de alguna manera, cuando hay los animales domésticos con cuadros intestinales, el veterinario debe determinar si no es Giardia, porque el hecho de que los animales tengan Giardia significa un riesgo de transmisión para nosotros. Por su atención, muchas gracias y nos encontraremos el día jueves. Plataforma. Ok, si no hay ninguna pregunta ni consideración, nos encontramos este día, pasado mañana, para continuar con otros flagelados intestinales. Muchas gracias por su atención. Adelante, sí, dígame. Doctor, ¿se sigue utilizando para el diagnóstico el enterotest o también llamado cápsula de Bell? Sinceramente, no. Sinceramente, ahora ya no. Antes sí se utilizaba, porque había que hacerles tragar una cápsula de gelatina, ¿de acuerdo? Pero hoy por hoy vemos de que no es un método que el médico general pueda seguir. Lo que nos interesa es de que en vez de hacer algo muy traumático, porque además tienen que pensar que esta es una enfermedad más en niños, ¿no? Y a un niño hacerle tragar una cápsula que tiene un hilo plástico, y que ese hilo se va a quedar en su boca por casi media hora, es insoportable. El niño no va a aguantar. Imagínense si alguna vez han tenido un pelito o una pelusa en la garganta, les va a hacer toser. El niño no va a tolerar. Por eso es que son técnicas que sí son útiles, pero en niños que son, y en jovencitos, que es el lugar, que es el grupo que tiene mayores infecciones por Giardia, no es aplicable. Existe, pero no es aplicable. Y yo lo que les quiero
mostrar es aquello que ustedes como médicos pueden hacer. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues no habiendo pregunta, nos vemos el día jueves. Gracias por haber venido a esta clase. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.